2022 y el sistema de compensación familiar, hacia una recuperación sostenible y equitativa. El año electoral marcó las dinámicas sociales e institucionales en un escenario global donde la economía empezó a desacelerarse y la pobreza aumentó, jalonada por una inflación desbordada. Las fragilidades económicas y sociales se hicieron evidentes en el mundo con mayor intensidad en los países emergentes como el nuestro, donde se hacían necesarias una serie de medidas que mitigaran los riesgos macroeconómicos y evitaran que la economía se dirigiera hacia una recesión. Por eso, para un sistema como el de la compensación familiar, la labor no solo se hacía necesaria, sino relevante. Veamos. Todos apostamos por proteger a los trabajadores vulnerables y sus familias para que sean más resistentes a los potenciales riesgos que afecten su bienestar y facilitar su autodesarrollo, de manera que puedan elegir de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Pues esto es lo que desde hace 69 años las cajas hacen. Buscar caminos para que los trabajadores crucen el umbral de la pobreza y se consoliden como clase media apalancados en dos principios esenciales: solidaridad y cohesión social. Por eso, ante un año con desafíos sociales, las cajas veían responsabilidades y posibilidades. Para dimensionar el impacto, no podemos olvidar el escenario donde estamos ubicados. Contamos en el sistema con 7.3 millones de trabajadores afiliados cuyo salario es entre 1 y 2 millones de pesos. Estas personas dejan de ser prioritarias en la focalización de subsidios y ayudas del Estado debido a que técnicamente cuentan con ingresos derivados de una relación formal de trabajo. Sin embargo, esa situación no garantiza que dejen de ser vulnerables o que se alejen del riesgo de sufrir choques económicos que impacten su calidad de vida. Y si damos una mirada a esos trabajadores formales, la gran mayoría no tienen acceso a subsidios plenos, como el segmento bajo o vulnerable de la población, ni suficiente capacidad económica para acceder al bienestar pleno como el de la franja de ingresos altos. Y en ellos está el foco del sistema. De nuestros afiliados, el 75% corresponde a personas que ganan menos de 2 salarios mínimos y que corresponden a una clase media emergente que corre el riesgo de devolverse a niveles de pobreza. Solo el otro 15% corresponde a trabajadores que devengan entre 2 y 4 salarios mínimos y que son personas respecto de las cuales, puede afirmarse, están en la franja de la clase media consolidada. Esta realidad nos lleva a la inspiración de la compensación, donde el 10% de trabajadores con mayores sueldos subsidian a los trabajadores con ingresos más bajos. Además, los aportes que se realizan por trabajadores sin cargas familiares benefician a aquellos trabajadores que asumen mayores responsabilidades familiares. Por eso, podemos afirmar que las cajas de compensación familiar apoyan efectivamente en el cierre de brechas sociales y son fundamentales para contener y mitigar riesgos sociales y económicos. Ahora, veamos ese poder redistributivo del sistema de compensación familiar en 2022. Lo primero es que hubo un sostenido aumento en el número de empresas. 779.000 compañías hicieron posible que el sistema de compensación familiar consolidara aportes por 9.8 billones de pesos. Ese es el primer logro, y no es nuestro sino de los empresarios que con sus aportes aseguraron programas de bienestar integral para 21 millones de colombianos, de los cuales 10 millones fueron trabajadores afiliados y 11 millones de familiares beneficiarios. Ahora, y aquí es importante poner la lupa, porque esas contribuciones del empresariado son estrictamente reguladas por las entidades de control y tienen una distribución específica que el año anterior se distribuyó así. 31% para cuota monetaria, 7% se giró directamente a Ladres, 10% para el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 4% en atención integral a la niñez, 11% para el Fondo de Vivienda de Interés Social, 25% para programas sociales, dentro de los cuales se encuentran subsidio en especie, salud y nutrición, educación para el trabajo y desarrollo humano, cultura, bibliotecas, recreación, deporte, turismo y crédito social. Y finalmente, 8% se remitió a conceptos de administración, 3% para reserva legal y 1% se destinó al funcionamiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Conozcamos en detalle el alcance y beneficios de cada programa en 2022. Cuota monetaria. En promedio, 5 millones de personas recibieron la cuota monetaria cada mes. Esta población fue beneficiaria de 3 billones de pesos. El 85% de los beneficiarios de esta ayuda monetaria fueron niños, niñas y adolescentes. 13% fueron adultos mayores. Ser beneficiario de este subsidio disminuye en 11% el riesgo de caer en la pobreza. Empleo.
Como principales operadores y articuladores del mecanismo de protección al cesante, entregamos más de 193.000 auxilios de desempleo por 400.000 millones de pesos. Destinamos 210.000 millones de pesos a programas de capacitación para la reinserción laboral y más de 176.000 millones de pesos a servicios de gestión y colocación de empleo. Estos recursos se ejecutaron a través del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC. Contamos con la red de empleo más grande del país, con 267 puntos, a través de los cuales colocamos a cerca de 300.000 personas en nuevos puestos de trabajo, registramos más de 238.000 ofertas de empleo, alrededor de 600.000 hojas de vida y capacitamos a cerca de 270.000 personas. Foniñez. Para brindar oportunidades de educación a niños, niñas y adolescentes, se invirtieron más de 254.000 millones de pesos en el programa de atención integral a la niñez y 145.000 millones de pesos en la jornada escolar complementaria. FOBIS. Continuamos siendo aliados de los colombianos en su sueño de tener vivienda propia. Asignamos recursos por 1.8 billones de pesos para cubrir 73.000 subsidios a hogares que buscan soluciones de vivienda en las diferentes regiones del territorio nacional. Y en los programas sociales como educación, cultura, bibliotecas, recreación y turismo, tuvimos un incremento del 36.3% en los servicios prestados, llegando a 69 millones de usos debido a la apertura total tras la pandemia. En educación, los servicios de educación para el trabajo registraron el mayor aumento con 30.4%, lo cual evidencia el creciente interés de los trabajadores por fortalecer habilidades y competencias de cara a su participación en el mercado laboral. En educación primaria, brindamos acceso a 25.946 niños y niñas, lo que significó un aumento del 5.8% en cobertura. También registramos un aumento del 4.8% en educación preescolar, alcanzando los 16.027 menores. La infraestructura educativa integral de las cajas para acompañar a nuestros afiliados a lo largo del ciclo de vida se consolidó en 3.672 jardines infantiles, 5.657 colegios, 212 bibliotecas, 163 centros de formación y capacitación para el trabajo, 38 institutos técnicos profesionales y escuelas tecnólogas, 24 universidades. Con nuestros servicios de recreación en 494 centros recreacionales, unidades deportivas y clubes y 130 parques temáticos, beneficiamos a 1.7 millones de personas al mes, quienes realizaron 49 millones de usos, lo que significó un crecimiento del 51%. En nuestras 212 bibliotecas donde promovemos la lectura y la escritura, registramos 12 millones de usos con un crecimiento del 18.9%. Y en turismo, los usos llegaron a 2.3 millones con 88.000 personas beneficiadas cada mes, quienes disfrutaron de 67 centros vacacionales con alojamiento, 88 hoteles, 44 restaurantes y 11 agencias de viaje. Y ahora hablemos de salud. En el marco de la actual coyuntura que vivimos por la reforma a la salud, las cajas de compensación continúan demostrando que juegan un rol esencial en aseguramiento. Ofrecen a los colombianos una red amplia y sólida de 329 sedes para la prestación de servicios de salud, ubicadas en 21 departamentos y 93 municipios. De los 51.3 millones de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país, 20.1 millones de personas se encontraban afiliadas a EPS o programas de las cajas de compensación familiar al cierre de 2022, lo que representa el 39.2% del total, con un mayor volumen de afiliados en el régimen subsidiado. También garantizamos liquidez al sistema de salud. Realizamos giros directos a la ADRES por un valor aproximado de 695.000 millones de pesos para contribuir a la financiación del régimen subsidiado y así garantizar la atención de al menos 600.000 personas. Poco se ha hablado del aspecto más importante y menos conocido del sistema de compensación familiar, su indiscutible capacidad redistributiva. Y aunque ya observamos su impacto para los trabajadores y sus familias, para ver la foto completa debemos volver al inicio de este texto. ¿Recuerdan las cientos de miles de compañías que hacen el sistema de compensación familiar? La compensación no solo se da en el campo salarial, ya que las empresas grandes, que son pocas, subsidian a las micro y pequeñas empresas, que son la gran masa, de forma tal que sus trabajadores de menores ingresos son quienes más reciben beneficios. Y así también funciona la compensación. Veamos entonces la otra cara de nuestra conversación, las empresas. En 2022, 5.000 empresas grandes, que equivalen al 0.7% del total de empresas en el país, aportaron el 57% de los recursos de la compensación familiar.
Por su parte, 16.000 empresas medianas, que corresponden al 2.4% del total de empresas cotizantes, aportaron el 16% de la prestación. Al sumar estos dos actores, encontramos el 73% de los aportes al sistema de subsidio familiar. Y este es un dato para memorizar. Los recursos se irrigan en mayor proporción en los trabajadores de las empresas micro y pequeñas, que corresponden al 97% del total de empresas formales en el país, ya que el 88% de los trabajadores de ese segmento empresarial ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin duda, las cajas de compensación son un modelo potente de colaboración que crea economías a escala y generan valor compartido. Un punto de encuentro en el cual los particulares ayudan en la construcción del progreso. Nada más vital y necesario, porque la sociedad con la cual soñamos requiere solidaridad y cohesión social para avanzar en el camino de cerrar las desigualdades sociales.